que arranque la época escolar, ¿no? Ya arranca eso. Muy bien. Bueno, gracias por darme el privilegio de poder compartir con ustedes esta mañana. Estoy feliz de poder ser usado por el Señor. Y también es lindo que está mi nieto para escucharme por primera vez predicar. No sé si va a entender algo, pero bueno, ¿no? Vamos a tratar de que no usar el idioma de bebé, ¿no? Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué. Vamos a predicar hoy del Antiguo Testamento. Y realmente es una linda época del año en donde usamos una palabra para animar generalmente a la iglesia en esta época de enero, febrero, de vacaciones, de relax, porque en marzo, teóricamente, es el momento en que arranca el programa del año a full, ¿no? O sea, todos los ministerios, inclusive hay un almuerzo ahora para planificar y hablar sobre eso y comenzar a pensar en los próximos 9 meses que vienen para dedicar todo el esfuerzo para servir al Señor. Y la palabra servir es muy interesante en la Biblia porque la usamos generalmente para decir que tenemos que hacer algo para el Señor. Pero también servir es hacer algo para otros hermanos, ¿no? Servir tiene un significado realmente muy amplio. Y quiero que pensemos en esta mañana en esa palabra, servir. ¿Y qué implica el desafío de servir fielmente a Dios? Absalón leyó al comienzo del servicio del culto Josué capítulo 24 y vamos a comenzar por el final de la película. Generalmente vamos preparando el mensaje y comenzamos haciendo una introducción y después desarrollando el argumento y los puntos para llegar a la conclusión, al final del mensaje y entonces dar el desafío para toda la iglesia. Hoy vamos a hacer al revés, vamos a comenzar por el final. Josué 24 es el final de la historia casi de la vida de Josué. Ya habían repartido la tierra para todas las tribus de Israel, estaban en paz, Dios les había dado muchas victorias de muchos reyes que habían conquistado, y ya llegando al final de su vida, Josué desafía al pueblo para lo que va a venir, ¿no? Y un lindo desafío también quizás para nosotros pensarlo en esta mañana, pensar en que ese mismo desafío que Josué va a darle a este pueblo debe ser un desafío que quizás Dios nos está dando a nosotros pensando en lo que viene en este 2026. Y llegando al final del capítulo 24, en versículo 14, dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué hermosa frase, ¿no? Ese versículo seguramente lo tenemos algunos en nuestros hogares puesto en algún cuadro, en alguna pared. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué lindo pensar en eso. Pero aquí Josué está desafiando a este pueblo. Y quiero que pienses que Dios está haciendo la misma pregunta a vos y a mí en esta mañana. Hoy tenés que elegir. Quizás algunos ya eligió, pero hoy es un momento de elegir. Comienza el año, algunos volvieron de vacaciones, otros están renovando las fuerzas y comienza todo lo que viene por delante y Dios te dice, bueno, quiero que escojas qué vas a hacer este año. El pastor hablaba la semana pasada, Adrián, de esos meses o años sabáticos que muchas veces la gente se toma, ¿no? Que no existe en la Biblia, ¿no? Eso no hay año sabático, no hay un domingo sabático, no hay. O sea, el Señor es 100%, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, toda la vida. No hay descanso del Señor, no me tomo un año del Señor, ni de la Biblia, ni de la iglesia, ni del servicio. Pero sí es importante porque hay tantas cosas que nos bombardean todos los días y todos los años y todos los meses, que llega un momento en que decimos, bueno, no, basta. Y Dios nos pone en esta situación como Josué al pueblo. Es importante que hoy estés pensando, ¿qué vas a escoger? ¿Servir a Dios o seguir dándole de comer a esos dioses? Nosotros no nos vamos a inclinar frente a una estatuita, ¿no? Ni a San Cayetano, ni a la Virgen de Luján, ni a ningún santo, ni al Gauchito Gil.
pero hay dioses que ocupan el lugar de Dios muchas veces en nuestras vidas. Por ejemplo, el trabajo. Y no estoy diciendo que no tenemos que trabajar. Ojalá, ¿no?, hubiera sido como en el Edén, que no había que transpirar, porque Adán trabajó antes de que recibiera la maldición de Dios. Tenía que cuidar de los animales y del huerto. O sea que el trabajo es desde siempre. Ojalá no tuviéramos que trabajar, pero hay que trabajar. Pero a veces el trabajo puede transformarse en un Dios. Y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y sabés, cuanto más trabajamos, a veces ganamos un poquito más, y cuando ganamos un poquito más, gastamos un poquito más. Y entonces tenemos que seguir trabajando para ahora ganar un poquito más porque gastamos, y no termina nunca. Y entonces llega ese momento en el que encontramos un montón de personas trabajando 14, 16 horas por día, 2 trabajos, 3 trabajos. Quizás la familia puede ser un Dios. Y es lindo disfrutar del regalo precioso que Dios nos da, como a una esposa, un esposo, los hijos, los padres, no las suegras, también las suegras, ¿no? Es lindo disfrutar de eso, pero a veces cuando queremos que Dios nos permita formar una familia y entonces Dios nos permite tener el precioso regalo de los hijos y después los nietos, eso comienza a transformarse en un Dios para nosotros. Y entonces, no, hoy no voy a la iglesia porque viene la familia y tengo que hacer el asado antes. Y entonces comenzamos a poner eso en lugar de Dios, el estudio. Animamos a los jóvenes y también adultos a que estudien, es importante, porque hoy en día, sin estudiar o sin tener un título, es muy difícil competir laboralmente. Entonces, jóvenes, hay que estudiar. Hay que gastar las cejas y activar el cerebro para aprender y estudiar. Pero a veces animamos a los jóvenes a estudiar y después resulta que los jóvenes llegan a recibirse, a ser profesionales y entonces ahora comienzan a ganar dinero y su profesionalidad se transforma en su Dios. Y podríamos pensar en muchas más cosas, pero Josué está diciendo, hoy tienen que escoger a quién van a servir, ¿a Dios o a los dioses? Y saben, es importante pensar qué decisión vas a tomar. Porque Eclesiastés, capítulo 5, hace una advertencia respecto a qué cosas le decimos a Dios. No lo busquen, yo se los leo, pero dice así: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa a hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él, Dios, no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Eso dice Eclesiastés. Tenemos que pensar si vamos a decidir hacer algo para Dios. A veces somos tan emocionales, ¿no? Me ha pasado en conferencias donde he predicado y donde he estado participando y quizás nos gusta a veces hacer algún desafío al final de la conferencia, un llamado, y personas vienen adelante y los jóvenes, quiero dar mi vida, ¿no?, al Señor. O a veces en los campamentos hacemos un fogón y allí emocionalmente decimos, sí, yo voy a servir al Señor, yo quiero estar fiel al Señor. Y en ese momento soy el misionero que va a ir a predicar a lugares donde nadie, y a las 2 semanas todo eso pasó. Por eso es importante pensar que Dios nos anima a escoger qué vamos a hacer. Pero ojo, lo que decidas hacer con Dios, debes cumplirlo. Porque dice la palabra de Dios que Él no se agrada de los insensatos. Y también es importante pensar que cuando servimos, eso va a afectar lo que va a pasar más adelante y va a afectar a la próxima generación. El pueblo respondió en versículos siguientes a lo que leímos de Josué, y el pueblo le dijo a Josué, no, vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios porque Él es el que nos sacó de Egipto. Vamos a ser fieles a Dios. Bueno, mirá conmigo Jueces, creo que va a estar acá el versículo. Jueces, capítulo 2, dice que después de haber despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su tierra
y Josué, siendo ya viejo, murió, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Así que el pueblo escucha el desafío de Josué y le dice, sí, vamos a servir al Señor. Ok, Josué le dice, ustedes no van a poder servir. Sí, vamos a hacerlo. Y Josué muere. Y todos los que eran contemporáneos de Josué también murieron. Es como si el pastor Adrián y yo y Ricky muriéramos. Somos más o menos de la misma edad, ¿no? Ojalá Ricky primero y después el pastor Adrián y yo, ¿no? Y todos muriéramos. Y los que queden, ustedes jóvenes, deberían continuar con lo que juntos decidimos. Y fíjense lo que pasó. Jueces capítulo 2, versículos 10 dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. ¿Pueden creer eso? Todos dijeron, sí, vamos a ser fieles al Señor y vamos a servir. Murieron todos los que estaban con ellos y la siguiente generación no conocía a Jehová. ¿Podés creer que no conocían a Jehová? Es muy triste. Y dice versículos 11 y 12 de Jueces, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mirá esta lista pequeña de lo que pasó después de haber dicho que iban a servir a Dios. Dice, hicieron lo malo, siguieron a los Baales, a otros dioses, dejaron a Dios. ¿Y qué pasó? Habían dicho que sí, que iban a ser fieles a Dios, y después terminaron haciendo todo lo contrario. Por eso es importante pensar en cuál va a ser tu decisión respecto a lo que Dios te pide que hagas, quizás desde ahora en adelante para Él. Y saben, nosotros ahora conocemos el final, ya sabemos cómo terminaron. Pero antes de llegar a esto, Josué les había dado 3 consejos para que ellos pudieran ser fieles y no terminar como terminaron. Entonces quiero que esta mañana veamos estos 3 consejos y sabiendo cómo terminaron, no seamos como ellos. Que podamos entender estos consejos y poder aplicarlos a nuestras vidas y seguirlos para que si decidimos ser fieles sirviendo al Señor en este año, no terminemos como terminaron los israelitas. Siempre digo que los consejos son consejos, no son mandatos, ¿no? Pero cuando vienen de la Biblia, esos consejos se transforman en casi órdenes que Dios nos da para que podamos obedecer. Así que prestemos mucha atención entonces al ver estos consejos para que aplicarlos a nuestras vidas nos ayuden a poder escoger en forma correcta qué hacer con el Señor y para el Señor este año. Vamos a ver el primer consejo que está en Josué capítulo 23. Dice allí que después de ya estaba todo tranquilo y todo en orden, Josué reúne a los principales, a los líderes, a los, digamos, referentes de las tribus de Israel. Y dice el versículo 1, aconteció después de muchos días que Dios dio reposo a Israel y a todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a los ancianos, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, y les dijo, yo soy viejo. Y aquí comienza en versículo 3 el primer consejo. Si quieren escoger servir a Dios con fidelidad y permanecer, el primer consejo es que no deben perder el conocimiento. No deben perder el conocimiento. Versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Aquí Josué les está recordando a toda esta gente diciendo, miren, ustedes quieren servir a Dios con fidelidad, no olviden, no pierdan la memoria de quién es Dios y qué es lo que hizo Dios con ustedes.
Y saben, una de las razones por la que muchas veces dejamos a Dios es porque somos cortos de memoria. Comenzamos a olvidar. Hoy hay tantas cosas que nos bombardean, ¿no? Yo digo, si preguntara a alguno de ustedes, sé que hicieron el inductivo el viernes del mensaje que predicó el pastor la semana pasada, pero si te preguntara qué predicó el pastor hace 3 domingos, ¿te acordás? Y algo de la Biblia, ¿no? Seguro, algo de la Biblia predicó. Está bien, los que somos de nuestra edad, ya a los 60 y un poquito menos, un poquito más, hay cosas que ya vamos perdiendo la memoria, ¿no? Abigail me reta a veces porque me olvido de los nombres, ¿no? Y claro, estoy aprendiendo a conocer a cada uno, pero soy un desastre con los nombres. A veces entra alguien, saludo y me dice su nombre, y digo, me llamo Carlos, mucho gusto. Me doy vuelta y le pregunto a mi esposa, ¿cómo se llamaba? Pero eso por despistado. Pero nos olvidamos, muy fácil, porque hay tanta información que estamos incorporando a nuestra cabeza todos los días que nos olvidamos de cosas que son importantes. Y una de las razones por la que el pueblo después terminó haciendo lo que hizo es que se olvidó de Dios, se olvidaron de Jehová. Y Josué les dijo en capítulo 23, no se olviden de quién es Dios y qué es lo que hace. Mirá el versículo 19 del capítulo 24, Josué dice, va a estar acá si querés, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová porque Él es Dios, santo y celoso. Sabemos que los celos, cuando son negativos, son malos, la Biblia nos habla de esos celos, pero el celo que Dios tiene por nosotros es bueno. Él es un Dios que nos ama y nos quiere exclusivamente con Él. No quiere compartirnos con otras deidades, con otros dioses. Y también les dice en versículos 16 a 18, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y por todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ese es el Dios que Josué quiere que no olviden. Y si te preguntara, hermano, y pudiéramos compartir en esta mañana testimonios acerca de todo lo que Dios ha hecho en tu vida desde el día en que te salvó, quizás podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero ¿cuántas veces tenés eso presente? En primer lugar, íbamos camino al infierno. Estábamos condenados, perdidos, y Dios nos salvó. No porque éramos buenos, no porque lo merecíamos, porque Él nos amó por su gracia. Y sin embargo, a veces uno habla con cristianos que piensan que si Dios nos los hubiera salvado, que hubiera sido el cristianismo. Y en realidad no somos merecedores de la gracia de Dios. Y nunca debemos olvidar que Dios nos sacó del lodo cenagoso de la perdición y del infierno, como dice el salmista en Salmo 40. Pero después, ¿cuántas historias podemos contar de la protección de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido de situaciones que podrían haber terminado mal? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios nunca ha dejado que falte un plato de comida en nuestras mesas? Aunque a veces el dinero había que contarlo con las moneditas, pero Dios siempre tenía un plato de polenta, un plato de sopa, un pan con manteca para que podamos comer. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado cosas que nosotros pedimos algo así y Dios nos ha dado en abundancia? ¿Cuántas veces Dios nos perdona todos los días? Cuando le ofendemos, cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando tenemos malos pensamientos, cuando nos enojamos. Y Dios siempre nos da una segunda oportunidad. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? Y nunca debemos olvidar de todo eso, porque el obrar de Dios en nosotros debe llevarnos o motivarnos a servirle con fidelidad. Hacerlo porque Dios ha hecho tanto y hace tanto por nosotros. Y ese es el primer consejo que Josué da a este pueblo. Sirvan a Dios por lo que Dios es. No pierdan el conocimiento acerca de quién es Dios y lo que hace Dios.
El segundo consejo está en versículo 5 de Josué 23 y es: no pierdan la esperanza. El primer consejo es no perder el conocimiento, el segundo es no perder la confianza. Y dice allí el versículo 5: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, hablando de las naciones, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Para entender este versículo es importante ponernos un poquito en el contexto. Josué les está recordando que ellos habían conquistado ya 31 reyes en ese periodo. Habían caminado 400 años en el desierto. Sus sandalias y sus ropas nunca se habían gastado. Pelearon con ejércitos que eran superiores a ellos en número y en armamento. Sin embargo, Dios fue el que les prometió que les iba a dar esa tierra, y Dios cumplió con su palabra. Por eso Josué les dice: como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Josué les recuerda que pueden confiar y seguir confiando en que Dios va a ser fiel a sus promesas, porque Él cumple. En versículo 14 dice: y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Nada. Dios prometió y Dios cumplió. Dios es fiel. ¿Se acuerdan de algún versículo que nos recuerda eso? Por allá por Hebreos 13 hay un versículo que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo Jehová que prometió a Israel cumplir sus palabras y las cumplió. Y es el mismo Dios que hoy vos y yo tenemos en nuestro corazón. Y es el mismo Dios que está dispuesto y deseoso de cumplir cada una de sus promesas que nos ha dejado en su palabra para nosotros. Por eso podemos comprometernos a ser fieles en servir a Dios, porque Él va a cumplir con cada una de sus promesas. Dios es fiel. Él no miente. Él siempre cumple. ¿Qué pasaría si Dios mintiera? Dejaría de ser Dios. Y todos los que estamos aquí, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque estamos siguiendo una fe acerca de una persona que es mentirosa. Dios no miente, Dios es fiel. Y en algún momento ellos se olvidaron del cumplimiento de las promesas de Dios, porque allí vimos en Jueces 2 que dejaron a Dios para seguir a otros dioses de minúscula. Y hermanos, nosotros tenemos en la palabra de Dios infinidad de promesas para nuestras vidas. Algunas muchas veces las interpretamos fuera del contexto, ¿no? Pero encontramos en la Biblia un montón de promesas de Dios hacia nosotros. Y me gustaría que en este momento todos podamos participar un ratito. Y entonces yo soy sordo, me olvidé de ponerme los audífonos en esta mañana, así que vas a tener que gritar con voz de trueno, con voz de arcángel, como dice Pablo en Tesalonicenses, con trompeta de Dios. Me gustaría que me digas, o que nos recuerdes o nos compartas, una promesa de Dios en su palabra para nosotros. Y si te acordás el versículo, mejor. Por ejemplo, sí. Una promesa de estar siempre gozosos y dar gracias. Otra promesa de la palabra de Dios que tengamos para nosotros. Salmo 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Cuántas veces estamos tristes, afligidos, angustiados? La promesa es que Dios en ese momento está pensando en nosotros. ¿Qué otra promesa recordás de la palabra de Dios? El que cree tiene vida eterna. Si has creído en Cristo como Salvador, ¿podés perder esa vida eterna? No, porque Dios prometió. Y si la perdemos, entonces Dios miente. Él promete. Amén.
Excelente. 1 Juan 1:9, la promesa es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué otra promesa recordás de la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo que vas a comer, lo que vas a vestir y lo que vas a beber va a ser añadido. ¿No? Así que Dios prometiendo así. ¿Qué otra promesa de la palabra de Dios? Y esa no la escuché. Grandes son sus misericordias, amén. La misericordia de Dios, la compasión de Dios. El significado de misericordia cuando se refiere a Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos ser condenados, merecemos ser enjuiciados y Dios no nos da eso, al contrario, nos ha dado por gracia el perdón de los pecados y la salvación por medio de Jesucristo, ¿no? ¿Qué otra promesa tenemos en la palabra de Dios? Efesios capítulo 1, Colosenses. Dios ha preparado en el cielo una herencia para los que somos sus hijos. Él nos ha adoptado y como adoptados hemos adquirido ya el título de participantes de la herencia que corresponde a los que son hijos. Y Dios ha preparado una herencia en los cielos para nosotros. ¿No? Qué lindo, Juan capítulo 14 dice que el Señor fue al cielo a preparar ¿qué? Un lugar para nosotros. ¿No? Qué linda promesa. Yo ya hablé con el Señor y le pedí que sea en el último piso, así puedo ver de arriba a todos, ¿no? En ese lugar que está preparando para mí. Como no va a haber necesidad de aire, porque allá en el cielo va a ser todo perfecto, ahí en la terracita mirando, el mar de cristal, las calles de oro. Qué linda promesa, ¿no? De Dios. ¿Qué otra promesa tenemos en la palabra de Dios? Dios es así. Dios es fiel y podemos recorrer y compartimos unas 10, 12 promesas, pero podemos encontrar en cada versículo de la palabra de Dios promesas de Dios para nuestras vidas. Hay en las librerías cristianas a veces, las librerías no son cristianas, venden libros de carácter cristiano, ¿no? Porque las librerías no se convierten a cristianas, ¿no? Entonces, las librerías de carácter cristiano venden unas cajitas que se llaman las promesas, algo así, ¿no? Y uno tiene allí todos los cartoncitos y va regalando. Hay una hermana en una de las iglesias que todos los domingos estábamos en la iglesia, ella llegaba y pasaba regalándonos una promesa. Teníamos que agarrar el cartoncito y nos guardábamos la promesa. Yo después los usaba para prender el fuego en el asado. No, están guardados por ahí en algún lugar de la biblioteca. Pero qué lindo, ¿no? Mirás el versículo y te acordás de una promesa de Dios. Y Josué les dice aquí al pueblo, si quieren servir a Dios, no pierdan su confianza. Porque Dios es fiel. Él prometió y va a cumplir. Y a veces cuando estamos pensando en servir al Señor, vienen todas esas excusas que el diablo quiere poner en nuestros corazones y no tengo tiempo, y no tengo dinero, y yo no sé si estoy preparado, y yo no sé si puedo hacerlo. Y Dios prometió capacitarnos. Dios puso a otros hermanos que han madurado un poquito más espiritualmente para acompañarnos y enseñarnos y ayudarnos. Pero tenemos que juntos como iglesia crecer y servir. Y no importa si no sabes, porque nadie nace sabiendo. Todos hemos aprendido y hemos aprendido aún cometiendo errores. Aparte de mí, ¿alguien más nunca se ha equivocado? No, mentira, todos nos hemos equivocado y hemos aprendido. Y por eso es importante que las excusas queden a un lado y nos acordemos de que Dios es fiel y prometió. Por eso el servir al Señor incluye tener presente estos dos consejos que hemos visto hasta ahora. El primero es no pierdas el conocimiento. No te olvides de quién es Dios y lo que hace Dios. El segundo consejo es no pierdas la confianza en las promesas de Dios, porque Él es fiel y Él va a cumplir. Y el último consejo que Josué le dio al pueblo es no pierdan el compromiso. No pierdan el compromiso. Está en versículos 6 a 11 del capítulo 23.
pero vamos a ir viendo parte por parte. Porque el compromiso incluye 4 eslabones o 4 acciones que se van uniendo una a otra. Nuestro compromiso incluye, en primer lugar, esforzarnos en guardar u obedecer la palabra de Dios. Dice allí en versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. La palabra guardar aquí tiene la idea de formar una guarnición alrededor. Es como, no entiendo mucho de cosas militares y Leo después me va a corregir seguramente, pero cuando hay que proteger algo se forma una guardia alrededor para que nadie pueda penetrar. Y la idea de la palabra guardar es eso, es guardar y formar una valla alrededor, de ser fieles, en ser constantes, de no apartarnos ni desviarnos de lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que aprender a ser obedientes. Y ese es parte del esfuerzo que el compromiso requiere. Josué sabía de esto porque cuando Dios lo llama en capítulo 1 le dijo exactamente lo mismo: sé fuerte y valiente de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Que nunca se aparte ese libro de tu boca, dice el versículo 8, sino que meditarás en él de día y de noche. Y saben, hermanos, una de las cosas que necesitamos hacer todos los días es ser esforzados. Y eso requiere trabajo arduo en aprender de Dios y en guardar lo que Dios dice y hace. Y ahora quiero que pienses un poquito allí en tu corazón. No me contestes, pero quiero que lo pienses. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, cuando estamos cansados, lo primero que apartamos o dejamos de hacer es leer la Biblia? Porque estamos cansados, porque hoy no tengo ganas, me siento. Pero sentarte en la silla o en el sillón y prender la tele, lo puedes hacer. O quizás recostarte y mirar el celu para buscar algo, lo puedes hacer. Necesitamos trabajar arduamente. Eso significa que aún en esos momentos en que no tenemos ganas de leer la Biblia, tenemos que hacerlo. Porque requiere esfuerzo. ¿Cuántos de ustedes todos los días tienen ganas de ir a trabajar? Se levantan todos los días, 360. ¡Ay, qué lindo! Hoy voy al trabajo. ¡Qué bueno! Estoy feliz de ir al trabajo. ¿O no te pasa ese día que decís, ¿no? Mirás el reloj en la cama y decís, y salís y tomás el colectivo y estás como, si el Señor viniera ahora, qué lindo sería. Porque no todos los días tenemos ganas de ir a trabajar, pero vas igual. Porque sabés que si no vas hay consecuencias. Cuando decidís no leer la Biblia, hay consecuencias. Cuando decidís no poner la palabra de Dios en tu mente, hay consecuencias. Hay un dicho que aprendí de joven que dice, mente vacía, oficina de Satanás. Mente vacía, oficina de Satanás. Cuando no pones la palabra de Dios en tu vida, en tu mente, le estás dejando al diablo todo libre y vacío para que él ponga todo lo que quiera allí. ¿Se acuerdan? El salmista en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ese guardar significa con atesorar su palabra. En mi corazón, ese mismo salmo dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. El poner la palabra de Dios en nuestras cabezas nos ayuda a poder estar bien preparados y armados para, como nos enseñó el pastor Adrián en la armadura, poder frenar esos dardos de fuego que el diablo va a tirar todo el tiempo en nuestras cabezas. Entonces, lo primero que incluye nuestro compromiso es esforzarnos en guardar la palabra de Dios. Lo segundo es excluirnos, no mezclarnos. Versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Después de decirles tienen que poner la palabra de Dios en sus cabezas, ahora
les dice, tienen que no mezclarse. Ustedes van a tomar posesión de ciudades y pueblos de naciones paganas. Ojo, no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, no copien lo que los que no tienen a Dios hacen. Romanos capítulo 12 nos dice esto en un idioma que podemos entender, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una de las tristes consecuencias que veo en el cristianismo en los últimos 10 años es cómo la Iglesia ha dejado entrar al mundo en todo lo que hace. Muy triste. Yo entiendo y sé y acepto que las cosas han cambiado y la tecnología y el progreso y la modernización y todo eso es bueno si nos ayuda a comunicar mejor y a llevar mejor el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. ¿No? Hace 100 años los predicadores paraban a la gente que estaba trabajando en el campo, los juntaban, el predicador sin micrófonos y sin nada. No, John Wesley, Moody se paraban allí en alguna tarima y predicaban la Biblia a voz alta. Hoy en día tenemos micrófonos, tenemos la conexión de YouTube, de Facebook, de Instagram, de X, de todas esas cosas, plataformas que podemos usar. No hace mucho los pastores teníamos que escribir todos los sermones a mano, porque algunos pocos sabían usar computadora, entonces todos los sermones y la predicación estaban en un papel, yo tengo muchas de ellas guardadas en algún lugar. Después comenzamos a usar las computadoras y el Word para imprimir. Hoy ya usamos, ¿no?, la tecnología, los iPads, las computadoras, donde todo está allí. Y es más grande, entonces puedo agrandar la letra para que mi vista no me perjudique. Entonces todo eso es bueno si lo usamos por el bien de la obra. Pero también toda la modernidad ha traído consecuencias en la Iglesia. Porque no hemos sabido distinguir entre cómo poner la moda dentro de la Iglesia o cómo poner los valores del mundo dentro de la Iglesia. Y entonces ya es tan complicado ver a veces a personas que se distingan de los demás por ser cristianos. Hace 50 años uno podía ver quién era cristiano y quién no por su forma de vestir. Hoy ya no sabemos. Hace muchos años podíamos distinguir a cristianos por su forma de hablar. Hoy a veces no podemos. Porque hemos decidido que, bueno, está bien, ¿no? Yo puedo manejar esa línea de blanco y negro, la llevamos al gris, yo puedo. Y entonces hemos mezclado los principios de la palabra de Dios con los principios del mundo y ya comenzamos entonces a aceptar como normal que la homosexualidad, el lesbianismo, los terian y todas estas cosas nuevas que están saliendo ahora. Y bueno, cada uno es libre de su vida cuando la Biblia dice que Dios condena todo eso. Romanos capítulo 1 dice que aún ni debemos hablar, pero a veces cristianos participamos en cosas que no tienen nada que ver con glorificar a Dios. Por eso el consejo que tiene que ver con el compromiso, el segundo es: no se mezclen, no mencionen, no juren, no sirvan, no se inclinen a los valores, principios, modas, costumbres o vocabularios que el mundo tiene. Lo tercero que incluye nuestro compromiso es no solamente esforzarnos en guardar, no mezclarnos, sino también entregarnos a servir a Dios. Versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. La palabra seguir significa adherirse como con pegamento, perseguir. Es interesante, no sé si ustedes alguna vez han podido mirar alguna película de esas de época, tipo Hércules, o las películas bíblicas tipo de Moisés y de esa época. Y generalmente las ciudades de la antigüedad tenían muros
y tenían muy pocas puertas para ingresar a esas ciudades. Pero las puertas que tenían las calles principales, no como nosotros tenemos hoy las calles de asfalto, pero sí se preparaban y generalmente esas calles formaban una X, ¿no? Y las ciudades paganas usaban esas calles para, en las festividades en el cual tenían que adorar a ese dios principal, ponían al dios sobre un carro con ruedas, esa estatua de madera o de piedra, y comenzaban a pasearlas desde una punta de la calle hacia la otra, y mientras ese carro iba avanzando, todos los sacerdotes paganos iban detrás de ese carro y la gente también iba detrás de ese carro, siguiendo a ese dios pagano. Hoy en día lo vemos, no se ve tanto hoy, pero sí muchas veces cuando hacen algunas fiestas católicas que sacan los hombres que llevan a las estatuas en los hombros y la gente va detrás siguiendo. Y esa es la idea de la palabra seguir, ir caminando detrás de. Y Josué utiliza esa imagen de esas ciudades o pueblos paganos diciéndole, ahora ustedes deben seguir a Dios. Deben seguir a Dios, deben ir tras Dios. Y la palabra de seguir es que uno se está identificando con esa persona que va caminando delante. Y nuestro compromiso se va a ver reflejado si vos y yo estamos dispuestos a seguir solamente a Dios. Y lo último que incluye nuestro compromiso es que tenemos que enamorarnos de Dios. Versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Otra vez, la palabra guardar, formar un círculo alrededor. ¿Pero para qué? Para amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Lo que está diciendo Josué aquí es que tenemos que aprender a enamorarnos de Dios día a día a día. Ayer fue el día de... ¿Qué fue? ¿El día de qué? San Valentín, pero es el día de qué? De los enamorados, ¿no? Algunos ya hemos perdido eso. No, mentira. El día de los enamorados, entonces, es lindo pensar, ¿no?, que nosotros con mi esposa vamos a cumplir 34 años de casados. Dije bien, ¿no? Si no después, 34. Y cuando conocí a mi esposa, a que era mi novia en ese momento, la chica que quería que sea mi novia en ese momento, comencé a conocerla para ver si realmente era la voluntad de Dios y a medida que fuimos conociéndonos año tras año, fuimos aprendiendo a descubrir cosas y a después arrepentirnos de haber hecho eso. No, de aprender a amar más al otro todos los días. Y pasaron 34 años y aún hoy seguimos conociéndonos cada vez más y más y seguimos aumentando o alimentando ese amor día tras día. Ahora ya con más razón porque ya tenemos que cuidarnos unos, ya viejitos vamos a tener que cuidarnos unos a otros. Yo necesito de ella, ¿no? Y espero que ella necesite de mí. Pero no fue el hecho de que me enamoré de mi esposa y ya está. Ya está, ya me enamoré. No, para enamorarse requirió todos los días ir aprendiendo y conocer más a la otra persona. Y a medida que la vas conociendo, vas enamorándote cada día más. Vas a aprender a tolerar, a ser paciente, a perdonar, a descubrir todas las cosas lindas que vienen con esa relación, porque es un trabajo de todos los días y eso va a seguir hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Y lo mismo debe pasar con el Señor. Debemos aprender a enamorarnos de Dios todos los días. Pero para enamorarnos de Dios tenemos que conocerle. Y la manera en que podemos conocerle más es cuando invertimos tiempo en su palabra y se dan cuenta cómo los eslabones se van uniendo. El esforzarnos en conocer a Dios nos ayuda a no mezclarnos con lo que Dios no quiere y nos ayuda a estar dispuestos a seguir a Dios para que podamos amarle más. Y el amarle más viene por leer su palabra y conocerle más y es un eslabón que se va acompañando uno con otro. Y si queremos ser fieles en servir a Dios, tenemos que aprender a enamorarnos de Dios todos los días. Y aquí están los 3 consejos que Josué dio al pueblo antes de ponerlos en la situación de elegir. Por eso ahora volvemos al final. Ya lo vimos al principio del mensaje.
Pero volvemos al final y Josué en capítulo 24, versículos 15 les dice, escogeos hoy a quién van a servir. Y ahora ya sabemos cuáles eran las condiciones en las que ellos estaban para tomar esa decisión. Y Dios a vos y a mí en esta mañana nos hace la misma pregunta. Escoge hoy a quién vas a servir. Pero ojo, ya tenemos los consejos. Si queremos comprometernos a servir al Señor, no perdamos el conocimiento. No nos olvidemos de quién es Dios y qué es lo que hace por nosotros todos los días. Si queremos ser fieles en servir a Dios, no perdamos la confianza. Recordemos las promesas de Dios para nosotros. Si queremos comprometernos a ser fieles en servir a Dios, no perdamos el compromiso. Esforcémonos para obedecer y conocer más de Dios en su palabra. No nos mezclemos con las cosas del mundo. Entreguémonos para servir a Dios todos los días y enamorémonos de Dios todos los días un poquito más. Con esos consejos, entonces ahora sí, Dios te pone en la situación de que tengas que elegir. ¿Qué vas a hacer? ¿Estarás dispuesto a servir a Dios con fidelidad? Por lo menos este año, de aquí en adelante. Acordate, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero si Dios ha hecho y hace tanto por nosotros, ¿no sería lindo que podamos darle de todo corazón un servicio para Él aquí en este lugar? Quiero cerrar con un desafío para todos nosotros, con varios desafíos. El primer desafío es que necesitamos transmitir el conocimiento acerca de lo que Dios es y Dios hace a otros. ¿Te acordás allí al principio que cuando murió Josué y toda esa generación se levantó otra que no conocía a Dios? ¿No sería triste que en 20 años en esta iglesia no haya nadie que conozca de Dios? Sería muy triste. Por eso es importante que tomemos el desafío de transmitir el conocimiento de Dios a otros. Compartí con otros lo que Dios hace en tu vida. Compartí con otros las promesas que Dios cumple con fidelidad. Transmití a otros lo que conoces de Dios. Aunque no conozcas mucho, transmitilo a otro. El segundo desafío es afianzar nuestra confianza en Dios al tener presente cada una de sus promesas. ¿Sabés qué es lindo para no olvidarnos de las promesas de Dios? Escribílas en un papel. Cuando estás leyendo la Biblia y encontrás un versículo que es una promesa, como las que hoy mencionamos, escribirlo en un papel y pegarlo en la heladera. ¿No? Ahí en la heladera tenemos tantas cosas pegadas, la heladería, la pizzería, la panchería, ¿no? Y el flete. Pegá la promesa de Dios, cambiala todos los días. Hoy encontraste otra, saca esa, ponela abajo de la almohada. ¿Viste? Cuando te vas a acostar y metés la mano así que te abrazás a la almohada, encontrás el papelito y al leerlo te acostás pensando en la promesa de Dios. Y a la mañana al despertar la tenés para leer la promesa de Dios. Cumplí como último desafío tu compromiso cada día, guardando con esfuerzo el obedecer la palabra de Dios. No mezclándote, separándote de los valores del mundo, mostrando la diferencia de que Dios cambió tu vida por medio de Jesucristo. Siguiendo a Dios en obediencia y amándolo con todo el corazón. Dios nos hace a nosotros hoy como iglesia este desafío. Escojamos hoy a quién vamos a servir. Será tu elección. Los consejos que Josué dio al pueblo son también para nosotros. Ojalá que decidas ser fiel en servir a Dios, en el lugar que Dios te ha puesto. Y si no sabes dónde, podés hablar con el pastor Adrián, con los hermanos en la iglesia y decir, quiero servir, no sé dónde, vamos a encontrar un lugar para que vos sirvas. Y será lindo. Dios te puso aquí con un propósito. Y ese propósito es que puedas servir al Señor con todo el corazón. Ojalá que al haber visto estos consejos nos anime a nosotros y nos desafíe a ser fieles en servir a Dios. Vamos a orar y
y después el hermano Walter nos va a presidir en el tiempo de la Santa Cena. Amado Padre, gracias porque aprendemos a mirar en la historia de tu palabra, al observar esta situación en la vida del pueblo de Israel, de este hombre que tú usaste para guiar al pueblo como Josué. Aprendemos la necesidad de que aún hoy también tú nos desafías a escoger a quién servir. Hay tantas cosas, Señor, que todos los días nos bombardean: el trabajo, la necesidad de dinero, la familia, el placer, el ocio, tantas cosas que nos quitan el tiempo. Pero aprendemos, Señor, que tenemos que escoger servir a Dios. Y queremos pedirte que nos ayudes a aceptar este desafío. Y que en tu gracia nos uses como tus siervos aquí en este lugar que tú has puesto como testimonio en San Miguel, para que a través del servicio tu palabra pueda ser proclamada. A través del servicio muchas almas que traigas aquí puedan entregarse al Señor para ser salvos. Para que a través del servicio todos nosotros podamos ser edificados y crecer cada día, amándote y conociéndote y enamorándonos de ti cada día más. Gracias, Señor, por tu palabra, y que el Espíritu Santo la use para desafiarnos en cada uno de nuestros corazones. Gracias ahora por poder tomar este tiempo para hacer memoria, y te pido que también podamos dar gloria a tu nombre a través de los símbolos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.